Hola, esta presentación se enfocará en los avisos de privacidad del sector privado. Comenzaré definiendo qué es un aviso de privacidad. Es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales. En el caso del sector privado, se encuentra regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El objeto que tiene el aviso de privacidad es establecer y delimitar los alcances y condiciones generales del tratamiento, así como informar a las personas titulares a fin de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales, de mantener el control y disposición sobre ellos. Asimismo, permite al responsable transparentar dicho tratamiento y con ello fortalecer el nivel de confianza de las personas titulares. Figuras relevantes en el tratamiento de los datos personales encontramos el titular, que será la persona física a quien corresponden los datos personales, la persona propietaria que proporcione sus datos personales a terceros de los sectores públicos y privados para acceder a un servicio o realizar un trámite. El encargado será la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable, mientras que el responsable será la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. Y la transferencia se define como la comunicación de datos personales realizada a persona distinta del titular, del responsable o encargado del tratamiento. Entre las obligaciones hay que destacar que debemos poner a disposición del titular el aviso de privacidad con independencia de que se requiera o no el consentimiento, y se deberá redactar un aviso de privacidad por cada tratamiento. Y entenderemos como tratamiento los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales en relación con la obtención, uso, registro, comunicación, almacenamiento, transferencia, entre otros. Las finalidades son las acciones específicas que ocurren dentro del tratamiento. Estos serán los fines para los cuales fueron recabados los datos y se deberá llevar a cabo por todas las unidades administrativas que realicen tratamientos de datos personales. Las obligaciones del responsable. Entre ellas será, el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se recabe de ellos y con qué fines a través del aviso de privacidad. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea respetado en todo momento por él y por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. Asimismo, el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en el aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular. El aviso de privacidad se deberá de redactar en sus dos modalidades, simplificado e integral. El artículo 16 establece que el aviso de privacidad deberá contener al menos la siguiente información. En la primera fracción, la identidad y domicilio del responsable que los recaba. Las finalidades del tratamiento de datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición de conformidad con lo dispuesto en la ley. En su caso, la transferencia de datos que se efectúen y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en esta ley. En cuanto a la primera fracción sobre la identidad y domicilio del responsable, se deberá de señalar el nombre completo cuando se trate de persona física o en su caso denominación o razón social de la persona moral, así como el domicilio completo del responsable. En la pantalla al lado derecho tengo un ejemplo de redacción para el aviso de privacidad. La denominación del responsable con domicilio es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y los lineamientos del aviso de privacidad. Esto nada más será como una guía, pero ustedes definirán la redacción que utilicen o que mejor se les adecue para cada aviso de privacidad. Siguiendo en la misma fracción, el domicilio del responsable deberá indicar al menos la calle, el número, colonia, ciudad, municipio o alcaldía, código postal y entidad federativa y deberá corresponder a aquel para oír y recibir notificaciones. En cuanto a los datos personales, el aviso de privacidad deberá de indicar los datos personales que el responsable tratará para la consecución de las finalidades para las que los obtiene, tanto los que recaba de manera personal o directamente de las personas titulares. En el ejemplo de redacción, se realizará el tratamiento de los siguientes datos personales y se hará un enlistado según la clasificación de estos datos. Pueden ser de identificación, de contactos laborales, académicos, patrimoniales o datos sensibles. Este es un ejemplo nada más de qué tipos de datos, dependiendo del tratamiento, se pueden utilizar. Nada más hay que identificar los datos específicos que son necesarios nada más para el tratamiento del aviso que vamos a elaborar. En cuanto a las finalidades del tratamiento de datos personales, el aviso de privacidad deberá describir las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales, de acuerdo con los siguientes criterios. El listado de finalidades descritas deberá ser completo y no utilizar frases inexactas, ambiguas o vagas, como entre otras finalidades, otros fines análogos o por ejemplo. Las finalidades descritas en el aviso de privacidad deberán ser determinadas, lo cual se logra cuando con claridad, sin lugar a confusión y de manera objetiva, se especifica para qué objetos serán tratados los datos personales. En el listado de finalidades se deberá de incluir las relativas al tratamiento con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial, en caso de que el responsable trate los datos personales para dichos fines. Y se deberá identificar y distinguir entre las finalidades que dieron origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre el responsable y el titular, de aquellas que no lo son. Aquí les enseño un ejemplo de redacción para esta fracción. Los datos personales recabados serán tratados con las finalidades. Esto tenemos que tener bien identificado cuál va a ser la finalidad del proceso o trámite que vamos a realizar. Entonces, yo como ejemplo puse integrar en un expediente de personal, acreditar su identidad, o la localización, realizar trámites administrativos y fiscales, cubrir un perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones y fines estadísticos. Esto será de conformidad al tratamiento que vayamos a realizar para ese aviso de privacidad. Y en el lado derecho, de manera adicional utilizaremos información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. Finalidad secundaria A, en esto podremos anotar para qué finalidad extra vamos a utilizar esos datos personales, y finalidad secundaria B, en el caso que hayan más de una opción para esas finalidades. En caso de que no se desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito manifestando lo anterior o bien requiriendo el formato correspondiente para tal efecto. Nosotros como responsables debemos de dar la opción a los titulares de datos personales cuando ellos no quieran dar sus datos personales para ciertos fines, como los secundarios. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. Deberá informar sobre las opciones y medios que en su caso el responsable haya instrumentado para que la persona titular pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o la revocación del consentimiento. Para esto tengo el siguiente ejemplo. Si usted desea dejar de recibir mensajes de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial provenientes de este responsable,
puede hacerlo valer mediante el ejercicio de sus derechos arcos establecido en el presente aviso o bien inscribirse en un listado de inscripción de responsable a través de los datos de contacto descritos en este aviso de privacidad. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que en sus siglas es el derecho ARCO, los procedimientos establecidos para el ejercicio de los derechos ARCO. Debemos de señalar también los medios a través de los cuales el titular podrá conocer dichos procedimientos de fácil acceso para ellos y con la mayor cobertura posible. Deberán ser gratuitos y debidamente habilitados. Y los datos de identificación y contacto de la persona o departamento de datos personales que dará trámite a las solicitudes de los titulares. El ejemplo de redacción sería el siguiente. Ustedes podrán presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición directamente en el Departamento de Privacidad, cuyos datos de contacto son los siguientes. Nombre del titular, domicilio con avenida, calle, colonia, municipio, estado, código postal y país, el correo electrónico, número de teléfono y extensión y otros datos de contacto. En este caso pudiera ser alguna página web. Deberemos de señalar el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO en nuestro aviso de privacidad, que deberá de contener los requisitos, entre ellos los mecanismos de acreditación de la identidad del titular y la personalidad de su representante, y la información o documentación que se deberá acompañar a la solicitud, los plazos dentro del procedimiento, los medios para dar la respuesta, la modalidad o medio de reproducción mediante la cual el titular podrá obtener la información o datos personales solicitados a través del ejercicio de derecho a acceso, es decir, copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio. Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados que en su caso el responsable haya implementado para facilitar al titular el ejercicio de los derechos ARCO. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente. La solicitud para el ejercicio del derecho ARCO deberá contener el nombre de la persona titular y su domicilio en cualquier medio para recibir notificaciones, los documentos que acrediten la identidad de la persona titular, en su caso, la personalidad e identidad de su representante. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales, ante el cual se presenta la solicitud. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo el que se trate del derecho de acceso. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer o bien lo que solicita el titular y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. En cuanto a las transferencias de datos que se efectúen, el aviso de privacidad deberá informar, en su caso, el tratamiento involucra la transferencia nacional o internacional de los datos personales. Para ello deberá contener la siguiente información: los terceros receptores o destinatarios de los datos personales y las finalidades que justifican las transferencias de datos personales. Yo les he puesto dos tipos de ejemplos de la redacción. Podemos hacer un cuadro donde podamos señalar el destinatario y las finalidades, y en el caso de que sean varias finalidades, pues poner la opción de escribir en los recuadros las finalidades que se deseen. O puede ser un texto escrito que se hace de su conocimiento. El responsable realizará la transferencia de sus datos personales que a continuación se indican, y ya señalaremos las finalidades y el destinatario al que vamos a hacer la transferencia. La sexta fracción señala el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad. Se deberá señalar los medios a través de los cuales se comunicarán los cambios o actualizaciones efectuados al aviso de privacidad. El ejemplo de redacción del presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivados de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad a través de la página de Internet. Podemos señalar nuestra página de Internet, algún correo electrónico, o podemos señalar el medio en el cual nosotros podamos mantener informado a los titulares de los datos personales.
Y por último, para concluir el aviso de privacidad, debemos de señalar la fecha de elaboración o última actualización. El aviso de privacidad, tanto integral como simplificado o su versión corta, debe incluir la fecha de su elaboración o bien de su actualización. En esta parte, el ejemplo de redacción, pues es sencillamente poner la fecha en la parte inferior de nuestro aviso de privacidad al terminar de redactarlo y con eso concluiremos nuestro aviso de privacidad. En cuanto al aviso de privacidad en su versión simplificada, tanto como deberemos de nada más de señalar, hay una cierta variante entre el simplificado y el integral. En el simplificado son menos requisitos, nada más sería la identidad y domicilio del responsable, que trata los datos personales, las finalidades del tratamiento y mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales y los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. En el simplificado son estos requisitos nada más que señala la ley y deberemos, eso sí, señalar al titular en dónde puede conocer el aviso de privacidad integral, que eso es sumamente importante para dar a conocer toda la información completa de los datos personales que ellos están este, ofreciendo y para qué fines y toda la información completa. El INAI desarrolló una herramienta tecnológica para facilitar la creación de avisos de privacidad tanto para el sector público como para el sector privado. Ustedes pueden hacer su aviso de privacidad de manera sistematizada o automatizada en el siguiente enlace. En el enlace que compartí nos manda a la página del INAI donde se generan los avisos de privacidad. En este lado tenemos el generador de avisos de privacidad en el sector público y al lado tenemos el generador de avisos de privacidad para el sector privado. Le daremos clic en el sector privado y nos pide hacer un registro. En el dado caso que ya contemos con una cuenta, ya nada más ingresaremos, sino en la parte inferior nos dice, por favor, registrarse aquí. Le daremos clic y haremos nuestra cuenta con un correo electrónico y le pondremos una contraseña. En este caso yo ya tengo una cuenta y nada más voy a dar ingresar. Aquí nos da la opción de hacer un nuevo aviso y si en el dado caso que ya tengamos uno, nos lo va guardando y nos pone mis avisos, en el cual aquí podemos ver la fecha de creación y las modificaciones que se han hecho, así como modificar la cuenta de usuario. Nosotros vamos a crear un nuevo aviso, le damos clic, nos dice y nos recomienda que podemos leer el ABC de los avisos de privacidad o bien hacer un taller de avisos de privacidad en el Sebinay. Vamos a poner crear aviso, vamos a darle a aceptar. Esta es la información que nos está proporcionando el INAI de qué va a necesitar de nosotros como de datos personales para hacer la creación del aviso. Y posteriormente ya empezaremos nosotros a redactar nuestro aviso de privacidad. Esto es muy sencillo, nada más iremos llenando las celdas que nos van solicitando la información. La sección 1 nos pide información de estadística, indica la actividad principal del responsable, nos da varias opciones en el apartado de sectores, qué tipo, en qué sector pertenece nuestra empresa. Nos da agricultura, construcción, industria, manufactura, comercio al por mayor, comercio al por menor, transporte, servicios financieros y de seguros, corporativos, entre otros muchos. Servicios educativos, le podemos poner servicios educativos. Esta información que yo voy a ir incorporando nada más es de manera de ejemplo. Las ramas nos señala que hay escuelas de educación básica, media superior, superior, de oficios. Seleccionaremos a la que corresponda, educación superior. Indicaremos si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa.
Vamos a poner que es una empresa mediana y vamos a dar siguiente. En la sección 2 es sobre la modalidad del aviso de privacidad. ¿Qué aviso vamos a generar? Si va a ser el integral, el simplificado o el corto. Le vamos a poner el aviso integral. Le vamos a dar siguiente. Nos pide la identidad y domicilio del responsable. Indica el nombre completo, nombres y apellidos si el responsable se trata de una persona física o bien la denominación o razón social si es una persona moral. Esto es de acuerdo al acta constitutiva. Voy a poner mi nombre como persona física. Indica el nombre comercial del responsable. Yo ya había llenado anteriormente un aviso de privacidad con el título de escuelita. Nos pide la dirección y número, la dirección de calle y número, colonia, ciudad, municipio, delegación, código postal, entidad federativa y país. Si tenemos una página de internet, en la parte inferior nos señala ahí el apartado para señalarla. Vamos a indicar nuestra página. Si tenemos, en el dado caso que no, no pasa nada. Solo las que tienen la estrellita, el asterisco en rojo son necesarios. Los demás datos no son necesarios en caso de que no los tengamos. Vamos a dar siguiente. Y aquí ya nos va a solicitar las finalidades del tratamiento. Indicar las finalidades para los que se tratarán los datos personales que recaba y especifique si son o no necesarios para la relación jurídica que se tiene con el titular. Vamos a escribir la finalidad para un expediente estudiantil, para la inscripción de alumnos, si son necesarios, claro que son necesarios, si son necesarios, a lo mejor para publicidad. Este de publicidad no es necesario para nuestra relación jurídica con el titular de datos personales, así que lo vamos a señalar. Indique si trata los datos personales para las siguientes finalidades en específico. Mercadotecnia o publicidad, prospección comercial, se lleva a cabo en el tratamiento o es necesaria para la relación jurídica. Desea que el aviso de privacidad sea el mecanismo para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades secundarias. En este caso ya dependerá de cada responsable si quiere que en el mismo aviso de privacidad pueda el titular negarse a cierta finalidad en el tratamiento. Aquí le voy a poner que sí. En caso de ser negativa la respuesta anterior, describe el mecanismo que tiene implementado para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para estas finalidades secundarias. Si en el caso de que pusimos que no, aquí vamos a especificar cuál va a ser el otro mecanismo que van a utilizar los titulares de datos personales para abstenerse a esa finalidad. Le damos siguiente. Aquí ya van los datos personales recabados. ¿Cómo desea informar sobre los datos personales que se tratarán? ¿A través de un listado que por su nombre identifique cada uno de los datos personales o a través de un catálogo que identifique las categorías de los datos personales? Le voy a poner que voy a hacer un enlistado. Aquí ya nos va poniendo qué datos de identificación y de contacto vamos a recabar del titular, su nombre. Solo vamos a escoger los que son necesarios para este tratamiento. Por ejemplo, la CURP, en la inscripción de un alumno, ¿qué vamos a necesitar? Su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su nacionalidad, domicilio, el teléfono particular, a lo mejor un correo electrónico y su firma autógrafa. Pudiera ser que esos sean los únicos datos que requiero, que son necesarios. Datos de carácter, sobre características físicas, si necesito alguna de estas. Por ejemplo, en algunas escuelas piden tu tipo de sangre por alguna incidencia, datos biométricos, datos laborales, datos académicos, sí, la trayectoria educativa, certificados, datos migratorios, datos patrimoniales. Iremos seleccionando los necesarios y entonces yo ya me daré
Al punto 3. Indique la categoría de los datos personales que tratarán las finalidades informadas en el aviso de privacidad. Entonces yo escogí datos de identificación, datos académicos y datos de contacto. En el caso de que existiera otra categoría que no está señalada entre las opciones, lo vamos a poner. Y en el punto 4 dice indica si tratará datos personales sensibles. Y vamos a tratar, le ponemos que sí. Y en el caso de que no tratemos datos personales, indicaremos de la misma forma. ¿Cómo desea informar sobre los datos personales sensibles que tratará? A través de un enlistado por su nombre, identifique cada uno de los datos personales sensibles o igualmente por un catálogo. Vamos a poner el listado. Solamente si son necesarios usar datos sensibles en el tratamiento. Esta es una manera de ejemplo. Vamos a escoger posturas ideológicas. Obviamente no son necesarios para este tratamiento, solo es de manera de ejemplo. Vamos a poner datos de salud porque a lo mejor pudiéramos usar datos sensibles de esta categoría. Y de la vida sexual, pues no vamos a poner más. El punto 7 indica las categorías de datos personales sensibles que tratará para las finalidades informadas en el aviso de privacidad. Otras categorías de datos personales sensibles. Esto lo iremos llenando todo de acuerdo al tratamiento que nosotros vayamos a elaborar para el aviso de privacidad. En la sección 6 habla sobre las transferencias de datos personales. Se lleva a cabo transferencias de datos personales y comparte los datos personales o comparte los datos personales con terceros. Vamos a poner si existe alguna transferencia que nosotros compartamos con alguna otra institución estos datos personales. Esto debe de estar señalado para qué finalidad vamos a hacer esta transferencia. Entonces, si hacemos o si no. Las transferencias de datos personales se hacen dentro o fuera del país. Vamos a poner que se hacen dentro. ¿Quiénes son los destinatarios o terceros receptores de la transferencia y para qué finalidades? El destinatario de datos personales, vamos a poner Secretaría de Educación. Y la finalidad va a ser para ingresarlos al sistema educativo. ¿Se requiere el consentimiento? No. Estamos diciendo que no se requiere consentimiento porque esto es necesario para que se pueda inscribir un alumno. ¿Alguna de las transferencias antes indicadas requieren el consentimiento del titular? Si es tácito expreso o expreso y por escrito. Vamos a poner que es tácito. ¿Desea solicitar el consentimiento para la transferencia a través del aviso de privacidad? Vamos a poner que no. Y indica el mecanismo que tiene implementado para que el titular de los datos personales otorgue su consentimiento para las transferencias. Aquí podemos señalar el mecanismo por un formato. Entonces vamos a dar siguiente. Sección 7. Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Describa los medios que el titular tiene a su disposición para ejercer sus derechos. Arco. Vamos a poner que es por un escrito dirigido al área de datos personales. ¿Cómo desea informar sobre el procedimiento que ha implementado para atender las solicitudes de derecho de acceso, de derechos ARCO? Describiendo el procedimiento en el cuerpo, aquí nos da las opciones. Todo esto lo iremos respondiendo de acuerdo a las preguntas que nos vayan generando esta página, a través de qué medios pueden acreditar su identidad del titular y en su caso su representante, así como la personalidad de este último. Aquí iremos llenando toda esta información.
Recordemos que las estrellitas, los asteriscos rojos son necesarios para continuar. Vamos a proporcionar los siguientes datos de contacto, departamento de los datos personales, el nombre de la persona o departamento de datos personales. Aquí vamos a poner el domicilio, la colonia, la ciudad, todo lo que nos requieran. El correo electrónico, esto es importante para poder estar en comunicación, el titular con la persona responsable de los datos personales. Número de teléfono. ¿Cuántos días le daremos de respuesta a la solicitud? ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta? Correo. Esto depende de los mecanismos que ustedes tengan señalados para este apartado. ¿En qué medio se pueden reproducir los datos personales que en su caso soliciten? Electrónico. Aquí la solicitud debe contener identificación. Le daremos siguiente. Hay que señalar los medios y procedimientos para la revocación del consentimiento, describir los medios que el titular tiene a su disposición para que pueda solicitar la revocación de su consentimiento. Yo voy a poner que va a ser de manera electrónica. ¿Cómo desea informar sobre el procedimiento que ha implementado para atender las solicitudes de revocación del consentimiento? Va a ser proporcionado por el medio por el cual el titular puede conocer este procedimiento. Yo elegí esa opción. Me manda a la pregunta 4. Y aquí voy a describir los medios a través del cual el titular podrá obtener información sobre el procedimiento. Yo puse como ejemplo por teléfono, pueden solicitar esta información, igual en la página web y el correo electrónico. Le daremos siguiente. Nos siguen con las opciones y medios para limitar el uso y divulgación de los datos personales. Vamos a describir las opciones y medios para que el titular pueda limitar el uso y la divulgación. Voy a poner que tenemos un formato específico para la limitación. Hay que indicar si alguno de estos registros les aplica, el registro público para evitar publicidad o el registro público de usuarios. En el dado caso que así sea. Si no, no vamos a señalar ninguno de los dos. Cuenta con un listado de exclusión en los que el titular pueda inscribirse para que sus datos personales no sean tratados o dejen de ser tratados para ciertas finalidades. Si en el caso de que contemos con uno, en la parte inferior, en el siguiente punto, nos señala que debemos de poner el nombre de los listados, las finalidades y el medio a través del cual se puede obtener mayor información acerca del listado. Damos siguiente. Y ya vamos a señalar el uso de cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo. El aviso de privacidad que generará a través de esta herramienta lo dará a conocer a través de su página de internet. Si es así, señalamos que sí. Página de internet utiliza cookies, webcoms u otras tecnologías similares para recabar datos personales de los visitantes. En algunos casos y en su mayoría dice que sí. Y si es así, señalaremos los datos personales que recaban estas tecnologías de rastreo. Nos da varias opciones, señalaremos cuáles nos incluyen y en el dado caso que no, seguiremos con la siguiente pregunta. Describa el procedimiento para dar a conocer los cambios de avisos de privacidad. Entonces, en los cambios para el aviso de privacidad, nos dice que describamos los medios que tiene implementados para dar a conocer. Vamos a ponerle que en nuestra página web. Ahí se enterará el titular de los cambios o actualizaciones en el aviso. ¿Por qué tipo de medio dará a conocer los cambios de aviso de privacidad? ¿Por medio de entrega directa al titular, por medio indirecto o por ambos? Vamos a poner por medio indirecto. Por ejemplo, una publicación o un anuncio en su portal de internet. El punto 3 dice, describa el procedimiento para dar a conocer los cambios de aviso de privacidad.
publicación. Y damos siguiente. En cuanto al consentimiento del titular, se requiere el consentimiento para todos o algunos de los tratamientos informados en el aviso de privacidad. Señalaremos sí o no. ¿Y qué tipo de consentimiento se requiere? Expreso y por escrito. Vamos a poner que es expreso y por escrito. Y vamos a finalizar el registro. Nos señala aquí que no fueron guardadas. Ya nos ha guardado nuestro aviso de privacidad con el que llenamos nuestra información. Podemos previsualizarla, modificarla o eliminarla en el caso que tenga algunos errores o que cambiemos de tratamiento o que se haya hecho alguna actualización, podemos modificarlo. Entonces vamos a previsualizarlo. Este ya es como queda nuestro aviso de privacidad generado en versión integral. Igual podemos generarlo en la versión simplificada y la versión corta. Aquí ya nos señala todos los datos y toda la información que eh, hemos dado en las opciones, en las preguntas. Y aquí ya viene la redacción completa del aviso de privacidad. Con todos los requisitos que por ley nos solicitan y nos señala hasta el final en la parte inferior la última actualización que fue el día 28 de diciembre del 2023. Podemos ya nada más simplemente descargar nuestro aviso ya generado, el cual tendremos que poner a disposición de los titulares de datos personales. Descargarlos en doc o en PDF. Nos da ambas opciones. Y con esto concluyo esta presentación. Muchas gracias por la atención y espero que sea de mucho provecho.